Hola, este video lo vamos a dedicar para explicar el temario de literatura mexicana e hispanoamericana. Se supone que ustedes ya lo deben tener porque yo se los envié por correo en PDF y espero que para cuando este video esté listo ustedes ya tengan ahí su temario. Bien. Este temario, que en realidad tiene 2-3 años que se implementó, está organizado por temas, no por corrientes literarias ni por épocas. Por lo tanto, no sigue un orden cronológico. Sin embargo, para podérselos explicar, es necesario que vayamos a las épocas de la literatura hispanoamericana, épocas y corrientes, que son las siguientes. En verde están aquellas que son fundamentales, importantísimas, imprescindibles. Y con anaranjado están las que por diferentes motivos que en su momento les voy a explicar, no son tan importantes. En primer lugar, tenemos la literatura prehispánica. Se le da ese nombre porque, como todo el mundo lo puede entender, se refiere a la literatura que se escribió antes de la llegada de los españoles. Por tanto, es una literatura escrita en lenguas indígenas. En toda Hispanoamérica, lo que ahora es Hispanoamérica, y que antes no lo era, había una gran cantidad de lenguas indígenas. El totonaco, el mixteco, el zapoteco, el chontal, el mije, etc. Pero de esa enorme lista, de las cuales ya hablaremos más adelante, en el centro de Hispanoamérica, la lengua más importante era el náhuatl, porque era la lengua del imperio mexica. Luego, tenemos una vasta producción de literatura en diversas lenguas, pero sobre todo en lengua náhuatl. Ahora bien, tenemos un problema. No nada más la literatura era abundante, la escultura, la arquitectura, la pintura y podríamos decir, aunque no quedó nada de ella, la música. Pero desafortunadamente, como después les voy a explicar, absolutamente todos los ámbitos de la vida de los pueblos indígenas estaba 100% ligada a la religión. Y cuando llegaron los españoles, que venían con la idea de conquistar territorios, tener nuevos esclavos, además tenían la fijación de implementar su religión y para ello tenían que eliminar, desarraigar por completo las religiones anteriores. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Destruyeron todo. Destruyeron templos, esculturas, pinturas y muchos textos literarios e históricos que se encontraban en algo que se llama códices y que después les hablaré de los códices. Bueno, resulta que los españoles destruyeron casi todo. De tal manera que de la literatura prehispánica en lengua náhuatl solo nos quedan algunos poemas de Nezahualcóyotl, que además de rey, era poeta. Aparte de sus poemas, bueno, los que sobrevivieron, quedan uno que otro poemita de alguno que otro autor, que Miguel León Portilla reunió en un libro que se llama 13 poetas del mundo antiguo. Y entonces en este libro encontramos poemas, 1 o 2 sueltos de cada uno de estos autores. Me parece que en la última revisión de este poema, de este libro ya no son 13, creo que ya son como 16, después
lo corroboro. Bueno, ahora, eso en cuanto a la literatura náhuatl. De la literatura maya sobrevivieron 3 obras: Popol Vuh, Rabinalachi y Chilam Balam, escritos en lengua quiché, una lengua de la familia de lenguas mayas, que al ser una familia significa que hay muchas lenguas. El quiché es solo una de ellas, es pariente del tojolabal, del chontal y de otras. Bueno, ahora, esta literatura, a pesar de la destrucción, lo poco que queda es muy importante, porque es la literatura original de lo que ahora se llama Hispanoamérica, que anteriormente era territorio de varios pueblos indígenas. Entonces, esta literatura, a pesar de ser poca, es importantísima, porque es la nativa de nuestro continente, es la original de nuestro pueblo. Bien, después de esta literatura, que por eso es tan verde, que es la más importante, es muy importante, sigue la literatura de la conquista, no lo escribí aquí porque ya no ocupo, conquista y colonización, que es la literatura que corresponde al siglo XVI. Bien. Ahora, en realidad, la literatura de la conquista y la colonización, en realidad no es literatura, es historia. El género que se escribió en el siglo XVII se llama crónica, y la crónica es un género histórico que sirve para dejar asentados hechos en un orden cronológico. Ahora, como para esta época ustedes ya vieron el video de la definición de literatura, se darán cuenta que este tipo de relato choca con la primera característica de la literatura, que es la creación. La obra literaria es creación. ¿Por qué es creación? Porque el autor crea un mundo imaginario, fantástico, a veces nada relacionado con la realidad. En cambio, aquí les estoy diciendo que lo que tenemos aquí son relatos de tipo histórico. ¿Cuál es el contenido de estos relatos históricos? Como su nombre lo dice, la conquista y cómo los españoles colonizaron América. Estas obras lo que relatan es la guerra de conquista y posterior colonización. Por ejemplo, aquí tenemos las 5 cartas de relación de Hernán Cortés, en las cuales él explica al rey cómo fue la conquista. También tenemos un libro que es importantísimo por sus cuestiones históricas, de un soldado de Cortés, Bernal Díaz del Castillo. La obra se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ahorita les voy a explicar por qué se llama verdadera. Bueno. Y tenemos varias obras. Los cronistas se dividen en cronistas testimoniales, aquellos que presenciaron la conquista, como Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo. Cronistas peninsulares, aquellos que no pusieron un pie en América, pero con lo que les contaron, escribieron su obra, como un señor que se apellida López de Gómora, que era un sacerdote, era el confesor de Hernán Cortés, y entonces él escribió su obra con base en lo que Cortés le contó. Bien. Tenemos también, aparte de los testimoniales y los peninsulares, los cronistas indígenas. Los cronistas indígenas son aquellos que ya no son del todo indígenas, son mestizos, y que van a contar también cómo fue la conquista. En este caso tenemos sobre todo a 2, Fernando de Alba Iztlizochitl y Fernando Alvarado Tezosomoc. Bien. Ahora,
El problema número uno, ¿cuál es el primer problema con la literatura del siglo XVII? Que no es literatura, es historia. Pero como fue lo único que se escribió y no tenemos algo uno que otro poemita, pues entonces se dice que la literatura de la conquista, de la literatura del siglo XVII es esta, porque fuera de ella se escribió muy poco, un poemita o dos que andan por ahí y se acabó. Bien. Ahora, el problema con la historia es que su narración varía dependiendo quién la cuenta. Por ejemplo, Hernán Cortés en las 5 cartas de relación tenía como objetivo, aparte de contar lo que estaba ocurriendo, dejar en muy mala situación al gobernador de Cuba y ponerse él como el súbdito leal y que debido a eso había desobedecido al gobernador de Cuba, el cual le había prohibido que zarpara rumbo a estos lugares, y entonces Hernán Cortés lo desobedeció. Hernán Cortés tenía que justificarse ante el rey. Tenía que justificar su desobediencia. Por lo tanto, en estas cartas, él aparece como el súbdito bueno, mientras que el gobernador de Cuba es el villano. Pero además, Hernán Cortés aparece como Superman. Aparece como el superhombre que prácticamente él solo realizó la conquista de Tenochtitlán. No sé, en alguna de sus cartas escribe que sus hombres estaban peleando contra los indígenas y estaban perdiendo la batalla y que en eso llegó él y la ganaron. Ahora, imagínense entonces cómo es la obra de López de Gómora, que escribe con base en lo que Cortés le contó. Bien, ante tantas versiones de la historia y muchas de ellas no fidedignas del todo, Bernal Díaz del Castillo, molesto al darse cuenta lo falseada que estaba la historia, decide escribir una obra que para él sí narre la verdad. Por eso su obra se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Al nombrar a su obra Historia verdadera, está diciendo que las otras no lo son. Su objetivo es no nada más contar como él recordaba que había sido la conquista, sino que los soldados de Cortés recuperaran su espacio, su participación, porque les repito que en las cartas de relación, pues prácticamente Hernán Cortés había realizado la conquista él solito. La obra de Bernal Díaz del Castillo tiene otra ventaja. Él la escribió, invento, ahorita no me acuerdo del número de años exactos, pero invento, escribió su historia verdadera de la conquista de la Nueva España 30 años después de que ocurrió la conquista. ¿Qué ventaja da eso? 30 años, tanto tiempo, da a quien va a contar acontecimientos pasados cierta objetividad que a lo mejor no se tiene cuando escribo un acontecimiento que recién me acaba de ocurrir. La lejanía proporciona cierta objetividad. De tal manera que por eso yo creo que de todas las obras de este periodo, tanto historiadores como literatos tienen como la más importante la de Bernal Díaz del Castillo. Bien. Ahora, las siguientes épocas, barroco, neoclásico, romanticismo y realismo, van a tener una característica. Son corrientes literarias no nacidas en Hispanoamérica. Todas provienen de Europa. El barroco nace en diversos países
europeos, alcanza su auge en España. El barroco español es el mejor de todos los barrocos europeos. Bien. Es del siglo XVII. El neoclásico nace en Francia. De Francia pasa a España y de España a Hispanoamérica. Siglo XVIII. Romanticismo, primera mitad del siglo XIX. Nace en Alemania y de Alemania pasa a España tardíamente y de España a Hispanoamérica. Realismo, segunda mitad del siglo XIX, nace en Francia. De Francia pasa a España y de España a Hispanoamérica. Entonces, como podrán ver, las características de barroco, neoclásico, romanticismo y realismo, la característica de origen es que aparecen en Europa, de ahí pasan a España y de España hacia acá. Ahora, hay un problema. El mejor romanticismo es el alemán, el inglés y el francés. Cuando el romanticismo llega a España, es un romanticismo ya no de tan buena calidad. Ya no, los escritores españoles no tienen la misma calidad de un Goethe, de un Schiller, de un Shelley o de un Lord Byron. Y si en España el romanticismo tiene una calidad de 10, cuando se traslada a Hispanoamérica, disminuye todavía más. Disminuye todavía más la calidad, de tal manera que podemos decir que neoclásico, romanticismo y realismo, aunque hay uno que otro autor que se salva, en su mayoría son deficientes. El barroco no. El barroco se salva. Se salva por un motivo. Por una persona, mejor dicho. Por Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz es una criolla. Significa hija de españoles que nace en México. Ella escribe literatura barroca. Sigue la influencia de los grandes escritores barrocos de España, que son Góngora y Quevedo. Es una poeta de 10, excelsa, una de las mejores autores a nivel mundial y de la literatura universal. Ella salva el barroco mexicano. El barroco lo tengo con el color que lo realza, porque, repito, Sor Juana salva el barroco. Bien, ahora, después ya les dije lo que pasa con neoclásico, romanticismo y realismo. Luego viene una época literaria importantísima. Después de la prehispánica, es la más importante. Modernismo. El modernismo es más o menos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí les escribí el modernismo. Su objetivo es la renovación literaria. ¿Por qué hay necesidad de renovar? Pues porque la literatura hispanoamericana era una copia de la europea, pero además era una mal copia. Entonces tenemos que ante este panorama que yo les acabo de explicar, los poetas modernistas están hasta la coronilla de España. No quieren saber más nada de la literatura española. Quieren crear una literatura 100% americana. De hecho, ellos dan el ejemplo. Si yo tengo a un joven enfermo, no le voy a poner la transfusión de la sangre de un viejo enfermo. Luego, a la literatura hispanoamericana, si la queremos renovar, no podemos seguir retomando lo que viene de España, porque España, para esta época, España estaba en decadencia. Y entonces, su objetivo es
la renovación literaria. Hacer una literatura 100% nueva, diferente, 100% hispanoamericana. Bien. Luego del modernismo, como de 1914 en adelante, tenemos un periodo que se llama postmodernismo. El nombre es obvio, es después del modernismo. Y hasta aquí les voy a hablar del postmodernismo porque lo voy a retomar en el siguiente video. Y finalmente la literatura contemporánea. Postmodernismo está en verde, importantísimo. Y literatura contemporánea también. Es la época de Vargas Llosa, de Julio Cortázar, de Borges, de Juan Rulfo, de Jorge Ibargüengoitia, de Juan José Arreola, de Alejo Carpentier, de Gabriel García Márquez. Es la época de los gigantes de la literatura hispanoamericana. Bien. Entonces, hasta aquí les expliqué las épocas de la literatura hispanoamericana. Hasta aquí voy a dejar este video para comenzar otro donde les hable del temario. Hasta aquí dejamos este.